Pues buenas noches a la Iglesia de Integración Cristiana, a los amigos y amigas. Y en este jueves santo, pues estamos, todos los días son santos, pero este jueves en especial es un día donde recordamos lo que el Señor Jesús ya en sus momentos más difíciles estaba atento a ir a cumplir esa tarea que el Señor había encomendado. Y quiero en esta noche compartirles en un contexto del Evangelio de San Juan capítulo 13 acerca de que el Señor ya estaba listo para la fiesta de la Pascua. El Señor ya sabía la hora de dejar este mundo. Él volvería al Padre. Y también dice el Señor que sus discípulos y a su pueblo a quien amaba, ya Él en su corazón había entregado todo. El diablo ya ha hecho su tarea, ya se había metido en el corazón de Judas Iscariote. Jesús vino del Padre y volvía al Padre, pero nunca perdió su autoridad. Y esa noche del jueves que estaba el Señor con sus discípulos, sanaba con ellos y sentándose el Señor, con sus discípulos a la mesa, sucedieron varias cosas. Una de ellas, Él se levantó y se ató una toalla a la cintura, también echó agua en un lebrillo y se puso a lavar los pies de los discípulos. Pedro se quedó mirando y le dijo: Señor, tú no me vas a lavar los pies. Jesús le contestó: ahora no entiendes lo que está pasando, pero luego lo vas a entender. Y Pedro dijo: no, no me vas a lavar los pies. Sin embargo, el Señor le insistió que era necesario hacerlo. De lo contrario, él no sería o pertenecería al rey del Señor. Pedro le dijo al Señor: pues no solo las manos, Señor, sino también la cabeza. Y fue cuando el Señor prácticamente le dijo a él: ya lo que está limpio está limpio. Y todos ustedes están limpios, excepto el que me va a traicionar. El Señor le dice a sus discípulos: ¿entienden lo que estoy haciendo? El Señor dice en su palabra, repito, estoy resumiendo el Evangelio de San Juan capítulo 13 del 1 al 36. Y el Señor les dice: yo les he dado un ejemplo para que ustedes hagan lo mismo que yo he hecho. Y el mismo Señor dice: les aseguro que ningún servidor es más que su Señor y que ningún enviado es más que el que lo envía. Si entienden estas cosas, decía el Señor, y las ponen en práctica, serán dichosos, serán mis verdaderos discípulos. Pero también dice el Señor que se debería permitir que la Escritura se cumpliera. Y el mismo Señor dice: el que come conmigo se ha vuelto contra mí. Cuando el Señor está diciendo estas cosas, siempre considero en mi corazón que Él mantuvo ese anhelo hasta el día de hoy, lo tiene en su corazón, de que todos volvamos al arrepentimiento. Aún en las situaciones más adversas, poder considerar que el Señor extiende su misericordia hasta donde más. Y en este caso el mismo Señor dijo: uno de ustedes me va a traicionar. Los discípulos se miraron lógicamente unos a otros y Pedro se acerca al Señor y le dice: Señor, ¿quién es? Y Jesús le contestó: voy a mojar un pedazo de pan y a quien se lo dé. Y enseguida él lo hizo y el pan se lo dio a Judas Iscariote. Y tan pronto Judas recibió el pan, según la bendita palabra dice que Satanás entró en su corazón. Aquí hay algo muy importante, y es que hay cosas que nosotros debemos de considerar. Si abrimos nuestra mente y nuestro corazón a las cosas negativas, pues sencillamente ellas van a entrar en nuestra mente, en nuestro corazón, y con lo que somos nosotros, eso se va a convertir realmente en una bomba de tiempo que puede terminar en una tragedia como le ocurrió a Judas Iscariote. Sin embargo, los discípulos allí en la mesa pues nunca entendieron lo que estaba pasando, excepto que cuando Judas dice la palabra que Satanás entró en su corazón,
y el Señor le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Entonces, como Judas era el encargado de la bolsa del dinero, algunos pensaban que el Señor le decía: ve a comprar algo para la fiesta o dele algo a los pobres. Eso estaban pensando los discípulos, según la bendita palabra. Cuando Judas recibió el pan, se dice que ya era de noche. Y ahí mismo, en ese tiempo que el Señor estaba haciendo esta celebración de la cena, de la última noche, les dice: les doy este nuevo mandamiento, que se amen unos a otros como yo los amo a ustedes. Así deben amarse unos a otros. Por eso, hoy jueves, la reflexión es una alternativa y también es alterativa. Es decir, son acontecimientos que protagonizaron los discípulos y el Señor, que al mirarlo en nuestro tiempo, hay tres episodios importantes. Uno de ellos, Jesús lava los pies a sus discípulos. Luego el Señor habla de la traición de Judas. Y finalmente habla del mandamiento nuevo. En todo eso estaba ocurriendo en la última cena prácticamente que el Señor tenía con ellos esa noche. Sabemos nosotros que en momentos como estos, por ejemplo hoy, una buena comida, una buena cena, a veces se piensa, bueno, va a ser distinta. Nosotros hemos compartido también, como los discípulos, experiencias bonitas. En la primera cena, por ejemplo, cuando se habla de que el Señor lavó los pies a sus discípulos, hoy en día este es como un rito. Ya la sociedad, la cultura nuestra, se sabe que un hombre o una mujer puede lavarle los pies a alguien, no importa que sea el jueves, cualquier día se hace ya como una costumbre también. Sin embargo, esto ocurrió cuando el Señor iba a perder la vida, iba a morir por nosotros en la cruz. Sencillamente estaba recordando el Señor cosas muy puntuales. Entre ellas, cuando el Señor estaba lavando los pies a los discípulos en medio de la cena, en ese momento también se recordaba la protección de Dios, porque cuando se habla de Pascua estamos hablando de la protección de Dios con su pueblo Israel y de cómo los sacó de Egipto y cómo los libró, cómo hizo que ellos abandonaran la tierra de Egipto. Y allí mismo prácticamente estamos hablando que cuando los sacó al desierto, los liberó también al pueblo de Israel. El mismo Señor culminó haciendo una alianza con ellos en el Sinaí. Y ahí donde el Señor le entrega a Moisés los 10 mandamientos. Por eso en esa primera escena, cuando Jesús, repito, lava los pies a sus discípulos, en la antigüedad, con la cultura judía, quien hacía ese oficio era prácticamente el patriarca, el padre, el que mandaba, el jefe de familia. Se hacía antes de la cena. Sin embargo, el Señor rompe la tradición del patriarcado y, siendo el Señor maestro y Señor, asume el rol que era más bien un rol bajo. Según en la cultura y costumbre judía, se reservaba el lavar los pies a quienes estaban en casa, a los esclavos no judíos y a las mujeres. Si usted quiere contextualizar esto, está en Lucas capítulo 7 del 35 al 50, puede hacerlo. Sin embargo, Juan resalta ese gesto donde Jesús se humilla, siendo él el maestro, el Señor. Sin embargo, Juan apóstol asume y atribuye la divinidad del Señor, que él se humilló, que él rompió la tradición del patriarcado, pero también resalta el alcance, y el alcance es, en el texto que estamos leyendo dice: yo les he dado ejemplo para que ustedes hagan lo mismo que yo he hecho. En la segunda escena, Jesús pone sobre la mesa el tema de la traición. Es una situación que inquieta y escandaliza no solamente a los discípulos, porque aunque ellos no entendieron mucho lo que pasaba, pero hoy en día ocurren muchas cosas de traición. ¿Por qué ocurre? Porque sencillamente se deja entrever en evidencia lo que es la envidia, la hipocresía y aún muchas veces el carácter religioso, donde no solamente Judas Iscariote estaba pasando por un momento
de la situación de hipocresía e envidia, sino que también Pedro entra en un estado de negar al Señor por 3 veces, excepto quienes no se menciona ni siquiera que hicieron algo negativo fueron las mujeres. Por eso, según la palabra del Señor, dice que ellas fueron las primeras, las mujeres, en experimentar el acontecimiento pascual y dar testimonio de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La tercera escena se habla del contexto pascual y de la alianza. Jesús entrega el nuevo mandamiento. No es que sume un mandamiento de más, mandamiento número 11, no, sino que nosotros sabemos que los 10 mandamientos, el Antiguo Testamento el Señor se los entregó al pueblo de Israel, y ahora el Señor, cuando viene y Él va a morir en la cruz, les dice que esos prácticamente 10 se convierten en uno. Si me aman y si se aman los unos a los otros, todo el mundo se dará cuenta que serán mis discípulos. Eso es en el contexto de Juan 13:36. De Juan 13:36. El texto de hoy, ojalá nosotros podamos sentirnos desafiados a actualizar ese gesto de lavado de pies que realizó Jesús, de humillarnos en verdad, de poder hacer las cosas con humildad, sabiendo que obedecemos a la voz del Padre. Un gesto que marca la solidaridad, la fraternidad, y nosotros sabemos que si amamos a Dios también horizontalmente en las relaciones con los demás, la familia, la sociedad, nuestros hermanos. Pero fundamentalmente marca ese cambio donde el Señor estableció que esa cultura de que primero lo hacía el Padre, ahora el Señor nos da el ejemplo que Él rompió ese paradigma y rompió, podríamos decir, la tradición. ¿Para qué? Para que lo que hagamos, lo hagamos de corazón, lo hagamos de lo que surge en nuestra vida, y que dejemos de guardar actitudes que no corresponden, como de pronto sentirnos culpables o indiferentes a una responsabilidad, sino que lo hagamos de todo corazón. Recuerde que nosotros como comunidad no es que seamos perfectos, nos es difícil imitar a nuestro Señor, pero sin embargo estamos desafiados a establecer esas relaciones que marcan en el amor nuestro contexto, nuestra familia, el compromiso de expresar esto como lo hizo el Señor por nosotros. Quisiera terminar diciéndoles que en esta noche ya de jueves podamos decir: Señor, gracias por el mensaje de tu palabra, y permíteme asumir esa solidaridad que tú tuviste con los demás, de poder tener esas relaciones horizontales de servicio, asumiendo también lógicamente nuestras limitaciones, y saber que lo que Dios hizo, lo hizo por amor, basado en el amor, lo cual es un signo nuevo de ese pacto entre Dios y la humanidad, y que se selló ahora con nuestro Maestro, Señor y Salvador en nuestro corazón. Le invito para que oremos. Señor, te damos gracias por esta noche y por tu bondad para con nosotros. Permite que tu Santo Espíritu hoy también pueda guiarnos y darnos entendimiento para hacer las cosas conforme a tu bondad. Alcánzanos con tu bendición, te lo pedimos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Una feliz noche para todos. Bendiciones.